Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy en el estudio Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Gracias Monseñor por estar aquí. Gracias Luis, muy contento aquí de compartir con ustedes estos momentos. Monseñor, en la sociedad actual, en el mundo en que vivimos, tenemos mucho la tendencia a querer valernos por nosotros mismos, a hacer lo que se llama la cultura individualista, en donde yo me basto a mí mismo, no necesito de nadie más, yo tengo todos los talentos, yo lo puedo hacer todo, si yo me lo propongo, tú lo puedes hacer todo. Sin embargo, esa no es la perspectiva que nos presenta la Sagrada Escritura, ni la que nos presenta la fe católica, y sobre eso queremos dialogar el día de hoy. Claro que sí, porque efectivamente vemos este mundo moderno cada vez, y sobre todo la cultura occidental, basada siempre pues, en el materialismo, en el capitalismo, nos lleva a el culto del individuo, o como cosa separada. Por ejemplo, pensamos en mi proyecto, en mi vida, en mi carrera o en mi familia, en lo que yo quiero, en lo que espero lograr, pero siempre como en un sentido individualista que difícilmente me abre al hermano, a la comunidad, al ser comunicativos, al convivir, a la complementariedad. Y ese es un grande error que está cometiendo nuestra cultura moderna, de que nos estamos aislando cada vez más en nuestros propios yo o nuestro propio pequeño mundo y no nos abrimos a algo maravilloso que es la colectividad, la comunidad. En cierto sentido tiene que ver con ese querernos sentir o sentirnos autosuficientes. Nosotros nos bastamos a nosotros mismos, yo lo puedo hacer todo, no necesito a nadie más a mi alrededor. Exacto, es como, es el cultivar como dices, de la autosuficiencia, incluso hasta un poquito la soberbia de la capacidad humana, de que yo puedo lograrlo y que les voy a demostrar, porque se maneja mucho en nuestra cultura o en nuestra sociedad. Ahora que me lo mencionas, me viene a la mente el sentido de competencia, no de colaboración, sino de competencia. Yo soy mejor que ese y se lo voy a demostrar. Yo puedo lograr más que el otro y lo voy a realizar. Y entonces se realiza como un choque en lugar de una unidad. Claro. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos pone un bonito ejemplo de cómo es que debería funcionar, al menos dentro de la iglesia, cómo debería funcionar, y la iglesia en cierto sentido debería ser un ejemplo del mundo, cómo debe funcionar el mundo. Entonces, si le permite, nos dejamos que hable San Pablo. Ok, que hable la palabra de Dios. Que hable la palabra de Dios. De la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, voy a leer del versículo 12 y los siguientes hasta el final del capítulo. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Si te parece, me detengo ahí. Está hablando de un cuerpo, dice, del mismo modo que el cuerpo es uno, así también es Cristo. Como si Cristo fuese el cuerpo o Cristo fuese la iglesia. Esto es parte de la teología que él presenta, ¿no? Sí, esa es la idea que San Pablo presenta. De hecho, esta analogía del cuerpo que presenta San Pablo ya era usada en el mundo grecorromano. O sea, el mundo grecorromano así concebía la sociedad como un cuerpo. Pero a grande diferencia de la sociedad grecorromana, San Pablo, como está ahí bien claro, como tú lo dices, lo presenta no como un cuerpo humano, sino como el cuerpo de Cristo. O sea que más que humano, porque sí, es válido comparar la armonía con el cuerpo humano, pero más que humano es el cuerpo de Cristo, como diciendo, va más allá del concepto social que en el mundo cultural de aquel tiempo se tenía. Entonces, lo está comparando al cuerpo de Cristo, o sea, como su conversión, así la experiencia lo menciona,
Cristo se identifica con su iglesia. Entonces, al hablar del cuerpo de Cristo, está hablando San Pablo de la iglesia. Y por eso es que dice que tenemos un solo espíritu, porque también este cuerpo que yo soy y que ustedes, pues hay un solo espíritu, aunque haya distintos miembros. Exacto, y es el espíritu el que le da el ser, la unidad y la vida. Si el espíritu se va, entonces el cuerpo ya queda en polvo. Entonces, eso para San Pablo también en su teología es el Espíritu Santo el que da vida a la iglesia, el que le da unidad a la iglesia, el que de alguna forma le da un propósito común. Sí, y empieza ya también a esbozar que en el cuerpo hay muchos miembros, hay pluralidad de miembros y que todos valen para el cuerpo, porque si no vamos a decir, no me gusta tanto el codo, ya no necesito el codo, va a decir más adelante, ¿no? Todos valemos igual, seamos esclavos y libres, ha dicho hasta ahora, griegos o judíos, todos valemos igual. Exacto. Aquí, aunque verdaderamente uno disfruta la comparación del cuerpo de Cristo con la iglesia, vamos a la realidad. O sea, San Pablo está escribiendo aquí en una situación muy especial a la comunidad de Corinto. Corinto, la comunidad católica o cristiana de Corinto, estaba inmersa, había tenido un inicio maravilloso, había conversiones, se habían dado muchos carismas, muchos dones en la comunidad, pero al mismo tiempo, humanamente, se habían presentado ya muchos problemas. ¿A poco sucede eso en algunas comunidades? Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Entonces, había este tipo de divisiones, de abusos. Y por eso incluso San Pablo menciona, porque sabemos bien que la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana de Corintio estaba compuesta por una diversidad de personas, ¿no? De diferentes niveles o estratos sociales, de diferentes situaciones financieras, incluso de diferente maduración en la fe. Y todo eso iba a provocar una serie de que humanamente, si no se sabe manejar esto, entonces iba a provocar choques, divisiones, problemas. Y es cuando de alguna forma San Pablo está escribiendo la carta justamente alrededor de ese tiempo y entonces por eso menciona judíos, griegos, esclavos, libres, ricos, pobres. Dice, esa es nuestra comunidad. Y realmente San Pablo decía, sé los problemas que están pasando. Y lo mismo pasa con nuestra iglesia hoy en día aquí, en nuestras comunidades en Estados Unidos, y pasa en Latinoamérica también, de manera particular en Estados Unidos, las referencias étnicas, culturales, diferencias étnicas, culturales, que son hispanos, que si son no hispanos o hispanos nacidos en Estados Unidos o norteamericanos o asiáticos, realmente hacen una diferencia. De eso seguiremos hablando, no le cambien, esto es Fe Católica Viva. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica
y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la iglesia entendida como el cuerpo de Cristo, en donde hay pluralidad, en donde hay muchas diferencias étnicas, de estratos sociales, de idiomas, pero seguimos siendo uno porque es un solo espíritu el que nos mueve. Decía en la pausa, Monseñor, usted algo muy interesante, que a veces esa tendencia individualista de la sociedad parece que nos contagia al interior de la iglesia, en lugar de que sea lo contrario, que sea la iglesia la que contagia al resto del mundo. Un ejemplo, la vida religiosa, ¿no? Muchas veces la vida religiosa, en la cual un testimonio muy fuerte de la vida religiosa era la vida en comunidad, se ha convertido ahora como en religiosos o religiosas aisladas, en donde viven solos y ya no tienen ese elemento que antes daba gran testimonio. Hacen su propio trabajo cuando hacían los demás. O sea, sí es cierto, recordemos la misión de la iglesia, o bueno, uno de los objetivos de la iglesia es sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, nuestra misión es transformar al mundo, o sea, darle una nueva forma, nuevos principios, los principios cristianos que se vivan dentro del mundo, y no caer en la trampa de que estamos cayendo en el riesgo de que en lugar de transformar al mundo, el mundo nos está transformando a nosotros. Esa cultura individualista de nuestra sociedad es incluso competir, porque también, o sea, irónicamente lo decías al inicio, ¿no? De que qué raro, ¿a poco sucede esto en la iglesia? O sea, sí se da en la iglesia, incluso en los mismos grupos están compitiendo unos con otros a ver quién es mejor. No, o sea, en un cuerpo no hay nadie mejor o peor, en un cuerpo simple y sencillamente somos miembros con una función a realizar. El corazón no puede decir yo soy mejor que el oído, porque tienen funciones diferentes. Y basta que cumplas con tu función, y mientras más lo cumplas y en mayor armonía, el beneficio será para todo el cuerpo. Una vez escuché, perdón que nos hemos distraído acá un poco, pero una vez escuché al obispo de Phoenix, el obispo Olmsted, hacer una reflexión en la que decía él que cuando el Papa Juan XXIII, que va a ser beatificado pronto, va a ser canonizado, perdón, sí, convocó al Concilio Vaticano II. Él dijo, hace falta un ayornamiento, una puesta al día, hace falta abrir las ventanas de la iglesia. Y él dijo, y la mayoría de la gente entendió que había que abrir las ventanas de la iglesia para que entrara aire, decía, a la iglesia, para que el mundo nos transformara, cuando en realidad el abrir las ventanas de la iglesia es para que la luz que está dentro de la iglesia ilumine a ese mundo y a la plaza que está afuera. Me parece una analogía pues bien bonita en relación a lo que usted está diciendo, cómo a veces nos hemos dejado que el mundo sea quien nos transforme en lugar de ser nosotros los que transformamos al mundo. A fin de cuentas, cuando hablamos de doctrina social de la iglesia y hablamos del bien común como sociedad, estamos diciendo, es que la sociedad también somos un cuerpo, y lo que le hace bien al pie le hace bien a la mano y le hace bien al cuerpo entero. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Sí, y mientras no tengamos ese concepto de comunidad, nunca vamos a entender o a darle sentido eso, lo que significa el bien común, porque en la sociedad actual es mi bien, primero yo y después los demás. No, debería ser nosotros, creciendo un nosotros, o sea, todo mundo se beneficia, incluyéndome yo. Seguimos con el texto, y aquí vamos a decir algunas cosas que ya hemos dicho que el texto nos dice aquí. En efecto, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Me detengo ahí. Déjenme leer mejor unos más. Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien,
Muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y los que nos parecen los más viles del cuerpo los rodeamos de mayor honor. Así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Decía antes, el ojo no es oído, el oído no es olfato. Cómo cada uno tiene algo que aportar desde lo que es, y lo que tiene que aportar es único. No podemos serlo todo y tampoco podemos pensar que no servimos para nada porque no lo podemos hacer todo, pues. Exacto, ese es uno de los pasos importantes. Primero, no pensar que no servimos para nada. Yo sí sirvo y tengo una función que cumplir. Y el segundo paso es que el otro también me reconozca que yo sí sirvo. Porque el otro tampoco no me puede decir no te necesito, así como está la analogía. Esto se estaba dando en la comunidad de Corinto, porque, por ejemplo, había personas que habían recibido dones maravillosos de parte, San Pablo así lo atestigua, y los capítulos anteriores y posteriores menciona toda la problemática que hay en esta comunidad de Corintio, porque unos decían, por ejemplo, Dios me dio muchos dones, entonces se inflaban, se llenaban de orgullo, y a los sencillos, a los humildes decían, no te necesito a ti. Y es el reflejo de la sociedad también. Si nos vamos a la sociedad grecorromana, o sea, los necesarios eran los intelectuales y los poderosos, o sea, los potentados financieramente. Y podían decir a los demás, no te necesito. San Pablo le da todo una voltereta a esa concepción social, de tal forma que dice, en la iglesia, a quienes, o sea, no le vas a decir al más débil, no te necesito, sino la iglesia es al que le va a dar más cuidado, más atención, más, o sea, lo va a abrazar mejor. O sea, es completamente opuesto la forma de pensar del hombre a la forma de pensar de Dios, la forma de pensar de la sociedad a la forma de pensar de la iglesia. Hace unos días usted y yo grabamos un programa sobre el profeta Jonás. El mismo día que usted y yo grabamos ese programa, que reflexionamos sobre la lectura del día, Su Santidad el Papa Francisco, en la misa de ese día, en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, decía que en la iglesia muchos tenemos el síndrome de Jonás, decía él. Lo que decíamos acá nosotros, que somos muy hipócritas, decía, y nos creemos que somos mejores que los demás y que podemos juzgar a los demás y que tenemos que tener mucho cuidado ese síndrome de Jonás. Y esto también puede aplicarse porque a veces nos podemos creer que somos mejores que los demás no merecen nuestra compasión, nuestra amistad, nuestra hermandad, el que les extendamos la mano. Sin embargo, Dios nos ha hecho como un solo cuerpo para hacer eso, para ser un solo cuerpo. Sí, y es lo que de alguna forma, pues decíamos, los pobres, es lo que se predica en Latinoamérica, la opción preferencial por los pobres, eso refleja la mentalidad de San Pablo. Ya volvemos, se nos acabó el segmento número 2. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre un fragmento de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la cual habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, en donde hay muchos miembros y aunque diversos, no somos más que uno. Termino, si le parece, Monseñor, me falta un párrafo en ese capítulo 12 y dice así: Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo
y sus miembros cada uno de su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego el poder de los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Realmente creo que ya hemos presentado o hemos hecho un buen trabajo de presentar que a veces nos dejamos llevar y nos dejamos dividir por creernos más que los demás, por pensar que no necesitamos a los demás. Quisiera en este segmento número 3 que nos concentráramos en cómo podemos hacer para hacer cumplir el ideal del Señor Jesús. Si yo soy un ministro extraordinario de la comunión en una parroquia y ese es mi ministerio, ¿cómo puedo hacer yo para no creerme más que ningún otro y para realmente saber que necesito a los que acomodan a la gente y al que canta y a todos? Es esa labor primero, de dejarse invadir por el Espíritu, que es, como mencionamos, es el Espíritu el que da la unidad. Yo no estoy actuando ni por mi cuenta, no estoy actuando ni solo, ni es mi ministerio. Siempre, todo es un don de Dios. Y ahí es donde primero que nada los católicos debemos de empezar a aprender o a profundizar, tal vez ya aprendimos bastante, pero a profundizar mucho más en ese espíritu que nos da la unidad, en ese don que nosotros recibimos inmerecidamente. Y entonces verme como la gran familia, como parte de esa familia, y no empezar a tratar de poner niveles, porque eso es lo que trataba de evitar San Pablo. Ok, vamos a quitar los niveles. No hay aquí ni el rico ni el pobre, ni el esclavo ni el libre, ni el judío ni el griego, ni el griego. Todos somos hermanos. Y eso es lo primero que debemos de aprender en nuestra iglesia. Todos somos hermanos. Este ejercicio de ver a los demás como hermanos es bien difícil. Es bien difícil y a veces nos cuesta mucho trabajo, mucho más del que creemos. Creo que me da tiempo de contar una historia rápido, que me vino a la mente. ¿Me da permiso? No le había dicho que le iba a contar, pero había una vez una comunidad, un grupo, que era el más famoso de la región. No sé si ya lo conté aquí, me quedé pensando que todo el mundo iba a él y decía, qué gran comunidad, qué gran grupo es este. De repente el grupo se empezó a venir abajo y no salían las cosas y no funcionaba bien y la gente ya no venía más. Así que el equipo de coordinación decidió ir a la montaña a preguntarle al sacerdote santo que vivía allá en la montaña que les diera una respuesta por qué estaba pasando eso. Se pusieron todos de acuerdo, fueron hasta la montaña, lograron ver al sacerdote y le dijeron, ¿sabe qué? Somos del grupo de Santa Inés. ¡Hoy Santa Inés, tan famosa, esa comunidad tan bella, tanta gente que va ahí! No, padre, es que en realidad ya no está pasando eso. La gente ya no viene, la gente ya no está como antes y por eso venimos con usted, porque queremos saber qué es lo que está pasando. Y él les dijo, déjenme orar y ya vengo. Se fue a la montaña otro rato y a las horas volvió y les dijo, ya sé lo que está pasando. Es que me he dado cuenta, he tenido la revelación de que lo que pasa es que entre ustedes, uno de ustedes es Jesucristo, nomás que está disfrazado. El día que descubran quién de ustedes es Cristo, ese día el grupo volverá a ser lo que era antes. Se voltearon a ver todos. ¿Quién será? Se subieron al carro y regresaron, calladitos, nadie hablaba nada. Al día siguiente se reunieron y el coordinador dijo, ahora sí, vamos a hacerlo por fin. Por favor, Jesús, tú estás aquí, uno de nosotros, ponte de pie ahora mismo para que sepamos quién eres y el grupo vuelva a estar otra vez bien. Y nadie. Y pensaban unos a otros, la fulanita será, no, eso que la fulanita no es porque yo la conozco. Y aquel no será, no, tampoco porque yo sé que hace estas cosas. Y al día siguiente, ¿quién es Jesucristo? Y nadie era Jesús. Pero después de eso, empezaron a tratarse uno al otro diciendo, a lo mejor él es Jesucristo, vale más que lo trate bien. No vaya a ser que sí sea. Y al que está enseguida, pues a lo mejor él también, no parece, pero mejor lo trato bien, no vaya a ser que sí sea. Y el grupo empezó a irse para arriba. Es decir, cuando la comunidad comenzó a tratarse como si el otro fuera Jesucristo,
aún a pesar de que a veces Jesucristo se disfraza muy bien, la comunidad se fue otra vez para arriba. Sí, porque necesitamos entrar en esa conciencia de que como iniciábamos, de que es el cuerpo de Cristo. O sea, somos parte de Cristo. Y si hacemos la analogía con la Eucaristía, pues una hostia es el cuerpo de Cristo. Pero si la parto en varias partecitas, la misma partecita es Cristo mismo. Entonces, lo mismo pasa con su cuerpo. Sí es cierto, soy parte de Cristo, somos un miembro de Cristo, pero al mismo tiempo soy mismo Cristo. Y cabe perfectamente esa reflexión, porque en el momento en que nosotros nos empecemos a tratar como otro Cristo, en ese momento nuestra iglesia va a cumplir con su cometido. Y yo siempre enfatizo que a veces Jesús se pone unos disfraces bien buenos. Es verdad, lo ves y dices, ¿a poco está Jesucristo en esta persona? Pero la capacidad de ver a Jesucristo a pesar del disfraz es la capacidad que los santos tienen, pues, en la que estamos llamados todos, de realmente poder ver a los demás en los demás al mismo Jesús, como aunque sea la más pequeña pieza de la Eucaristía, es Jesucristo completito. Sí, entonces viene la exhortación a toda la iglesia, a todos los que nos están viendo, todos los que de alguna forma nos siguen, a que empecemos a tomar conciencia de que somos parte de Cristo, de que tenemos una función que cumplir, de que aparentemente hay funciones más importantes que otras, pues las habrá tal vez, pero las personas seguimos siendo iguales, cumpliendo con una función importante o no, somos necesarios, somos complementarios, así fuimos creados en un sentido comunitario, en un sentido de relacionarnos con los demás. Desterremos de todas nuestras actividades el sentido de competencia, el de tratar de sobresalir, de tratar de ser el mejor por orgullo nada más o por vanidad. Podemos ser el mejor por ofrecérselo a Cristo, pero no por vanidad. Y tratar de trabajar estas cosas dentro de nuestra iglesia. Y tocó brevemente usted el trabajo que en la Iglesia Católica tenemos sacerdotes con una función, el clero pues con una función particular y los laicos con nuestra función, y cómo tanto nosotros necesitamos de los sacerdotes como los sacerdotes necesitan de nosotros los laicos y nos complementamos como un solo cuerpo. Así es. Hecho. Gracias Monseñor, gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana en Fe Católica Viva, Dios les bendiga.